Buenas noches, mi nombre es Stephanie Mayorga, soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso de Radiobiología y Radioprotección. Hoy les vengo a hablar el tema de las radiaciones ionizantes. ¿Qué es la radiación ionizante y cómo se clasifica? La radiación ionizante se refiere a las partículas cargadas, como por ejemplo los electrones y los protones, y las partículas no cargadas, que son los fotones y los neutrones, que pueden producir ionización en un medio. La radiación ionizante incluye las partículas alfa, las partículas beta, rayos X y rayos gamma, que entre las radiaciones electromagnéticas incluyen los rayos X y los rayos gamma, y entre las radiaciones particuladas, las partículas alfa y las partículas beta. Clasificación de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones se clasifican en no ionizantes y ionizantes. Entre las no ionizantes tenemos las líneas eléctricas, radio y celulares, los microondas, infrarrojos y luz visible. Y entre los ionizantes tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X, que son ondas de tipo electromagnéticos emitidas por los electrones internos de un átomo. Y por sus características, los rayos X están en condiciones de atravesar diferentes cuerpos y de lograr una impresión fotográfica. Los rayos gamma se generan internuclearmente y provienen de la desintegración de núcleos inestables de elementos radiactivos, como lo son el cobalto 60 y el celsius 137. Este rayo atraviesa el cuerpo humano y solo se frena con planchas de plomo y muros de hormigón. Las partículas alfa están compuestas con protones y dos neutrones, que es el núcleo del elemento del helio, y esta es muy masiva y tiene muy corto alcance. Las partículas beta. Una partícula beta es un electrón. Cuando un núcleo emite una partícula beta, uno de sus neutrones se transforma en un protón. Estos viajan aproximadamente el 90% de la velocidad de la luz. Y a comparación de las partículas alfa, estas penetran alrededor de 1 centímetro de la carne humana. ¿Qué es la radiación natural? Las radiaciones ionizantes de origen natural están presentes en la naturaleza que nos rodea. En primer lugar tenemos el Sol y el espacio exterior, que es donde se procede la llamada radiación cósmica. Entre la propia Tierra, en la corteza hay grandes cantidades de uranio, torio y otros elementos radiactivos que impregnan la radiactividad de todo el planeta. Además, el uranio, al desintegrarse de forma natural, provoca la aparición de gas radón, que se difunde a través de las grietas y poros del suelo y de los materiales de construcción, alcanzando el aire que respiramos. La radiación artificial es aquella que es producida por el hombre en diversas actividades como la medicina, industria, minería, prueba de armas nucleares, generación de energía y accidentes nucleares. En esta se encuentran los rayos X y gamma que se utilizan en la medicina para diagnosticar mediante imágenes múltiples problemas físicos. También se usan las radiaciones en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. En la industria también se beneficia de las aplicaciones de las radiaciones en técnicas de radiografía de medición industrial, esterilización de alimentos y control de plagas. Además, en las centrales nucleares se provocan reacciones de fisión que liberan una gran energía de forma de que las radiaciones permitan la producción de electricidad. Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Entre ellas tenemos los rayos X, la medicina nuclear y la radioterapia. Los rayos X son los que permiten la visión de las estructuras internas del cuerpo humano, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos la medicina nuclear, que los isótopos reactivos aplicados a la medicina permiten estudiar las funciones de los organismos in vivo. Y también tenemos la radioterapia, que es la radiación ionizante que causa en tejidos vivos
destruir los tejidos enfermos. Entre las fuentes de la radiación ionizante tenemos las fuentes naturales y las fuentes artificiales. Entre las fuentes naturales tenemos los rayos cósmicos, los materiales de construcción, el cuerpo humano y la Tierra. Estos incluyen materiales radioactivos que se encuentran en la corteza terrestre como el uranio, el torio y el radón. Aunque estas fuentes contribuyen a la exposición de fondo a la radiación, no se utilizan directamente en aplicaciones médicas. Entre las artificiales tenemos los equipos médicos diseñados para generar rayos X, rayos gamma, partículas beta o alfa para su uso en diagnóstico y tratamiento. A continuación se visualiza un tubo de rayos X con sus componentes principales, tanto internos como externos, los tipos de materiales utilizados y como lo ven en la pantalla, tenemos los cables de alta tensión, la ampolla de vidrio, el ánodo rotatorio, el rotor del motor de inducción, el estator, tenemos los rodamientos, los rayos X absorbidos, el blanco, tenemos la ventana, tenemos el haz útil de rayos X, la copa focalizadora, la carcasa plomada, internamente tenemos el aceite, el cátodo y el vacío. Y les vengo a hablar sobre unos conceptos de radiación de fuga, radiación primaria y radiación dispersa. Entre la radiación de fuga está la que es emitida desde la cubierta del tubo de rayos X en todas las direcciones que no son la del haz útil. En la radiación primaria, que es la que sale de la ventana del tubo en forma de cono, cuyo vértice está en el punto origen de la radiación. Esta es la más intensa y por consiguiente la que ofrece más peligros y dificultades a la hora de interponer protecciones. También tenemos la radiación dispersa, que se produce cuando el haz útil es interceptado por cualquier objeto, con el resultado de la dispersión de los rayos X. Es vital tener en cuenta que la radiación dispersa se debe a que mientras la radiación primaria es la que se dirige intencionadamente hacia un punto específico, como una parte del cuerpo del paciente para obtener una imagen, la radiación dispersa es todo lo contrario, ya que es aquella que se desvía de su trayectoria original y puede afectar áreas no deseadas. Para la prevención de la radiación dispersa podemos utilizar lo que son los chalecos de plomo. Buenos días, mi nombre es María José Díaz, pertenezco al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El curso es Radiobiología y Radioprotección y este video tiene como fin explicar la realización de los puntos 2 y 8. El punto 2 era explicar el espectro electromagnético en términos de radiación ionizante, radiación no ionizante, energía, longitud de onda, frecuencia y aplicaciones. El espectro electromagnético es la distribución de energías de las radiaciones electromagnéticas. Esta se puede expresar en términos de energía, pero comúnmente se realiza en términos de longitud de onda y frecuencias de radiaciones. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas está inversamente relacionada con la energía que transportan, es decir, a medida que la longitud de onda disminuye, la energía aumenta. El espectro electromagnético abarca desde ondas de radioenergía y larga longitud de onda, hasta rayos gamma de alta energía y corta longitud de onda. Estas longitudes de onda le permiten el uso de diferentes tecnologías y aplicaciones. La relación de la energía y la longitud de onda es esencial para así poder interactuar con las ondas electromagnéticas. Ejemplo, mientras que los rayos X de alta energía pueden penetrar objetos densos como el cuerpo humano para realizar diagnósticos médicos. Esta relación también es importante en el desarrollo de tecnologías como lo es en la energía solar. Las ondas electromagnéticas de alta energía como la luz visible pueden ser capturadas por paneles solares y convertidas en energía eléctrica utilizable. Las radiaciones
se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones de mayor energía, o sea, menor longitud de onda. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón. Es decir, no son capaces de producir ionizaciones. Ese era el punto 2, que era explicar el espectro electromagnético. A continuación explicaré el punto 8, que era realizar una tabla en Word que contenga símbolo, unidad, definición de la relación y características de las siguientes magnitudes. Bueno, exposición, el símbolo es una X, su unidad es culombio, kilómetros de aire, o sea, C por kilómetros de aire, por kilogramos. Su unidad antigua era el Roentgen, o sea, una letra R. Y la definición es que mide la ionización que produce la radiación X o gamma cuando incide sobre un volumen determinado de aire cuya masa sea de m. Solo se mide, sus características es que solo se miden en el aire, etc. Tasa de exposición. El símbolo es una X como con una comita. Su unidad es C, kilogramo menos 1, S menos 1. La definición es que es una magnitud que determina la exposición por unidad de tiempo. En radiología es muy habitual medir la cantidad de 1000 Roentgen por hora, detectados antes o después de un blindaje, y muchas cámaras de ionización presentan estas unidades. Las características es que es una magnitud de radiología definida como dx dt, que mide pues la 1000 Roentgen por hora, que significa dx por dt. Es el incremento de exposición durante el intervalo de tiempo de dt. La dosis absorbida su símbolo es una letra D, su unidad es Gray, que es G, y su definición es energía media absorbida por unidad de masa en un tejido órgano, y sus características es la concentración de dosis en un tejido después de ser irradiado, es decir, la energía absorbida por un tejido humano, La tasa de dosis absorbida su símbolo es D con una comita. Su unidad es Grays por segundo, y su definición es que describe la intensidad de la energía depositada en cualquier cantidad pequeña de tejido ubicado en cualquier parte del cuerpo. Sus características es que se aplica a materiales y radiaciones ionizantes definiendo la cantidad de radiación en un punto. Es útil en radiobiología para estimar el daño orgánico. La dosis equivalente, su símbolo es la letra H, su unidad es sieverts, la S y la V. Su definición es que se define a partir de la dosis absorbida, pero teniendo en cuenta el tipo de radiación. Sus características es que se refiere al impacto que tiene la radiación sobre un tejido después de ser irradiado. Se puede decir que la dosis absorbida y la dosis equivalente son numéricamente iguales, solo que sus unidades son diferentes. La tasa de dosis equivalente, su símbolo es la HTR o HT. Su unidad es sieverts por hora o sieverts por segundo. Su definición es la dosis absorbida corregida por los factores de ponderación
para así tener en cuenta las consecuencias biológicas de la exposición a la radiación. Sus características es que corrige la dosis absorbida por los factores de ponderación. También se relaciona la dosis absorbida con el daño biológico efectivo por la radiación. Esta se utiliza mucho para evaluar el riesgo estocástico para la salud. Y por último tenemos las dos últimas, que es la dosis efectiva, que su símbolo es la letra E, y su unidad es la sieverts, SB, y la definición es la suma ponderada de la dosis equivalente recibida en los distintos órganos y tejidos. También es la dosis absorbida en todo el cuerpo y se pondera por la calidad de la radiación. Su características es que la cantidad de dosis efectiva nos ayuda a tener en cuenta la sensibilidad, y esta la calculamos teniendo en cuenta la dosis absorbida, la dosis equivalente y sensibilidad de cada órgano a la radiación. Y la tasa de dosis efectiva, su símbolo es la letra E con una tilde, y su unidad es sievertios por hora o sievertos por segundo. Su definición es la dosis efectiva se refiere al riesgo general a largo plazo de una persona debido a un procedimiento, y es útil para comparar los riesgos que hay en los diferentes procedimientos. Sus características es que se calcula como el promedio ponderado de la dosis media absorbida por los tejidos y órganos del cuerpo, y se utiliza para comparar los riesgos pues, en los diferentes procedimientos y el riesgo actual de un paciente, que podría ser mayor o menor dependiendo del tamaño del paciente y el tipo de procedimiento. Bueno, muchas gracias, y esta es mi presentación de acuerdo a la realización de los puntos 2 y 8. Buenas tardes, mi nombre es Joana Sánchez Díaz, estoy en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El punto de este trabajo es mencione y dibuje en una infografía 5 tipos generadores de radiación ionizante utilizados en la clínica. Identifique sus partes y tipos de radiación que genera. Entonces, en la infografía tenemos el equipo de mamografía y el tubo de rayos X. Se da una pequeña explicación de cómo funciona y para qué se utiliza cada uno. Entonces, el equipo de mamografía se utiliza solamente para tomar estudios de la mama, y el tubo de rayos X pues es para varios exámenes como radiografías de tórax, radiografías de abdomen, de miembros inferiores y superiores. El equipo de mamografía utiliza una dosis de radiación baja, y pues la de rayos X un poco más alta. Tenemos el tomógrafo. Él utiliza radiación ionizante. Entre sus partes está el gantry, el tubo de rayos X, un colimador. Tiene 2 detectores. Uno es el detector de gas xenón y un detector de cristal o estado sólido. Tiene una computadora y la consola. Tenemos un arco en C, sus partes es el brazo que lo soporta, el arco en C, el tubo de rayos X, una unidad con ruedas, un intensificador de imagen, panel de control, y el tipo de radiación que da es ionizante. Tenemos el equipo de fluoroscopia también, que tiene monitores de pantalla, tiene un tubo de rayos X, un colimador, el tubo de intensificador de imagen, una bandeja de cassette cubierta de ranura de Bucky, el control donde está el tecnólogo, y el tipo de radiación es radiación ionizante. Tenemos un cuadro comparativo entre el tubo de rayos X convencional y un tubo de rayos X para mamografía. Tenemos el tubo de rayos X. El tubo de rayos X produce una radiación más alta que el de mamografía. Entonces, entre sus partes está la ampolla de cristal, el cátodo, el ánodo, el foco, el filamento, el vacío y el haz de rayos X.
En el tubo de mamografía está el tubo de rayos X, una salida del tubo, los filtros, los colimadores, una bandeja de compresión, rejillas, receptor de rayos X y un sensor automático. El tubo de rayos X está constituido por el cátodo y el ánodo, que son una fuente de electrones. El cátodo es el caliente y el ánodo es donde golpean los electrones. El equipo de mamografía es un equipo que se utiliza solamente para tomar radiografías de mama, con una mejor calidad de imagen, una mejor definición, un contraste y una menor dosis de radiación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Dayan Hurtado Espinosa. A continuación explicaré el punto número 6, donde debemos calcular cantidad del isótopo que había hace un mes y cantidad que habrá dentro de 2 meses. Para la solución de este punto, utilicé la fórmula o ley de desintegración radioactiva, donde aquí doy como los conceptos claves para la realización de la fórmula. Entonces, hace un mes tenemos 50, que representa la cantidad de la sustancia inicial. Usamos T, que es menos 30, lo cual es el tiempo transcurrido hacia el futuro o hacia el pasado. En este caso, pues es hacia el pasado. En esta división nos da el resultado de menos 8, que es el número de vidas medias que han transcurrido. Entonces, hace un mes teníamos 672 mg y dentro de 2 meses realizamos prácticamente la misma fórmula. Lo único que le cambiamos es aquí, que 60 Bueno, aquí explicaré el punto número 7, donde debemos averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos. Para ello, utilizamos la fórmula general de desintegración. Aquí pongo como los datos claves para poder generar la fórmula, donde 380 minutos divididos en 110 minutos nos dan un igual de 3.45 vidas medias. Esta fórmula nos ayudará a calcular cuánta sustancia radioactiva queda después de que hayan transcurrido las vidas medias calculadas anteriormente, que son estas que están acá. Empezamos con 100.000, que es el número inicial, la cantidad inicial de núcleos radioactivos. En este, que es 1 dividido 2, representa cada vida media. La cantidad de sustancia se reduce a la mitad, o sea, este es el factor de desintegración, donde aquí el elevado a la potencia 3.45, el cual es el número de vidas medias que han transcurrido, nos da un igual de 9.121. Lo que significa que después de 3.45 vidas medias quedan aproximadamente 9.121 núcleos radioactivos, donde el número de núcleos desintegrados se obtiene restando los núcleos restantes del número inicial. Aquí doy el ejemplo de 100.000 menos
9.121, que nos da un igual de 90.878. Es decir, que al cabo de 380 minutos se habrán desintegrado 90.878 núcleos. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Diana Gisette Pérez. Hago parte del programa Tecnología en Radiología. A continuación explico punto número 3, mecanismos de interacción de la radiación con la materia. Entendemos que la radiación sufre distintos tipos de interacción según la naturaleza, dado el impacto de las moléculas esenciales para la vida. En ellas destacamos la ionización, lo que podemos decir que son partículas cargadas con alfa y beta. Esto nos responde a una ley, la ley llamada Coulomb, lo que nos da dos fenómenos importantes, que son la excitación atómica o molecular y la ionización. También podemos significar procesos de aceleración y desaceleración de las partículas cargadas cuando se encuentran en un campo eléctrico. La producción de fotones viene del núcleo, lo que conocemos como una radiación de frenado, siendo de mayor importancia cuando menor masa tenga la partícula, mayor carga tiene el átomo. En caso de los fotones, la energía puede ser adquirida por tres procesos fundamentales, los cuales son el proceso fundamental, el efecto Compton, que nos quiere decir que el fotón es desviado a un cierto ángulo por un electrón del medio, el fotoeléctrico, que es absorbido por un electrón del medio adquiriendo energía suficiente para salir al átomo que se encuentra ligado. Y por último tenemos la producción de pares, fotón con una energía muy mínima que es absorbida en la proximidad de un campo nuclear, dando así lugar a un electrón y a un positrón. Los fotones de baja densidad los denominamos el efecto fotoeléctrico. En energías intermedias lo denominamos el efecto Compton y en energías más altas lo definimos como producción de pares. A continuación, describo una radiografía de tórax según los efectos y dos conceptos importantes como radio opaco y radio lúcido. Radio opaco. Los materiales radioopacos permiten que se pasen menos rayos X, lo que da como resultado una imagen de color blanco. También podemos llamarle efecto fotoeléctrico. Radio lúcido. Es una estructura de baja densidad que permite que los rayos X atraviesen con mayor facilidad lo que es visible en la radiografía, una zona de color negro. Y por último tenemos la variedad de grises, que representa la densidad de los tejidos, lo que se debe a que cada tejido absorbe una gran cantidad de radiación. Tenemos como por ejemplo los músculos, la grasa y los líquidos, lo cual nos van a aparecer de color gris. Podemos evidenciar la variedad de grises que nos muestra esta radiografía, radiolúcido, lo cual nos dice que nos muestra una zona de color negro, en este caso nos muestra los pulmones. Radio opaco, imagen en color blanco, podemos evidenciar los músculos que nos hablaban, la variedad de grises. En este caso podemos evidenciar los senos de la persona, podemos evidenciar el músculo del corazón. También podemos evidenciar la parte ósea. En esta parte tenemos la clavícula, la reja intercostal, podemos evidenciar columna vertebral. Variedad de grises, tenemos los tejidos. Radio opaco, tenemos imágenes en color blanco, y radio lúcido tenemos imagen o zonas de color negro. En el punto número 5 nos permite identificar tipos de radiación y la energía que emite un tubo de rayos X en diagnóstico.
Un tubo de rayos X en diagnóstico es emisor de radiación que proporciona una imagen que se alimenta eléctricamente del generador armario eléctrico. Contiene una coraza, ampolla más coraza del tubo, que es la parte noble del equipo del radiodiagnóstico donde se generan los rayos X. El tipo de radiación que emite un tubo de rayos X es radiación ionizante, pero puede variar según el tipo de electrones del tubo de rayos X. Este se deriva de un cilindro de vidrio que no contiene vacío en su interior y que puede decir que el tubo de rayos X está constituido por dos electrodos, los cuales son cátodo y ánodo, que son una fuente de electrones, cátodo caliente y un ánodo que es blanco, donde golpean los electrones. Estos se aceleran mediante una diferencia potencial produciendo radiación justo en la zona de impacto, es decir, justo en la zona donde se va a tomar o que se necesita adquirir la imagen del cuerpo. Los rayos X son absorbidos por diferentes partes del cuerpo en variables grados, donde los huesos absorben gran parte de la radiación, mientras que los tejidos blandos como músculos, órganos y grasa permiten que más de los rayos X pasen a través de ellos. En conclusión, los huesos aparecen en los rayos X en blanco, mientras que los tejidos blandos se muestran en matices grises y el aire aparece en negro. Fuentes. Fuente de flúor 18. Es un radioisótopo de flúor que es la fuente importante de los positrones. Tiene una masa de 18,9380 unidades y su periodo de semidesintegración es de 109,771 minutos. Se desintegra por emisión de protones del 97% del tiempo y por captura electrónica del 3%. Esta fuente es muy importante porque se sintetiza en flúor